Mis hermanos, buenos días. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí agradeciendo al Dios Todopoderoso porque estamos aquí nuevamente abriendo nuestros ojos y también, ¿verdad? Recibiendo ya de sus bondades, de su amor y de su misericordia. Porque la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y hoy es un día de doble misericordia. Hoy es un día donde el Señor, mis hermanos, va a derramar de su favor, de su gracia en su casa, en su vida y en este lugar. Porque la gracia del Señor está con nosotros y es por gracia la bendición que hoy vamos a recibir. Porque yo quiero que usted se prepare y que usted diga, amén, así es, yo recibo esa instrucción, recibo esa bendición. Y mire que es un privilegio el que todavía el Señor nos permita estar oyendo su voz para que cada día podamos ser mejores y podamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto de la cual habla la palabra. Y recuérdese que el varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo que mejores cosas que las que Él hizo en esta tierra nosotros íbamos a hacer, porque tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, Él es el que, mis hermanos, nos instruye, porque a través del Espíritu Santo usted comprende, entiende la palabra, tiene entendimiento, discernimiento. Si el Espíritu Santo está con usted, usted no va a fallar en nada delante de Dios, porque mis hermanos tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. Muchos podemos decir, es que como por ser humano yo le fallo a Dios a cada momento. Eso es bueno que nosotros reconozcamos que sí le fallamos, pero mis hermanos, nosotros tenemos que rectificar ante esas fallas, no solo quedarnos con las fallas y decir que porque soy humano, o sea, no me puedo escudar en esas cosas, sino que nosotros queremos, mis hermanos, anhelamos, ¿verdad?, de que todos nosotros lleguemos a esa estatura que el Señor quiere que lleguemos, a la perfección. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra, la ponemos en sus santas y benditas manos y declaramos, como le digo nuevamente, que el Espíritu de Dios nos va a guiar, lo va a guiar a usted para que usted entienda, usted comprenda, y también a mí me va a guiar para yo podérsela exponer, porque yo siempre declaro antes de predicar que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo el que va a hablar a través mío. Yo solo soy un vaso, yo solo soy la que vengo y le traigo a usted, ¿verdad?, esta gloriosa palabra para que usted sea instruido a través de el Santo Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que le pido al Espíritu Santo que sea Él el que me guíe, que sea Él el que hable conforme a la necesidad que haya en usted. Amén. Bendecimos la palabra entonces de esta mañana y vamos a ir directamente a Hebreos 3 y vamos a leer del 7 a 19. El tema que yo quiero hoy exponerle a usted se llama: los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Porque mucha gente, mis hermanos, piensa que el no creer, porque dice, yo creo algo, dice, de que las cosas van a suceder, pero todo se lo dejo en las manos a Dios. Mis hermanos, eso no es creer. El creer es activar. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que el incrédulo no va a entrar en el reino de los cielos. Y oiga bien, si usted lee todo los que no entrarán en el reino de los cielos, ahí están, mis hermanos, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los mentirosos. Y de la misma manera, Dios nos mira de la mismita manera a los incrédulos. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que creer, pero no dudando. Porque imagínese, si usted primero, para creer, tiene que ver, ¿verdad? Usted dice, si veo, entonces yo creo. O si suceden las cosas, es porque entonces es la voluntad de Dios. A veces nos escudamos en eso. Sí, claro, que si usted antes de creer, usted tiene que decirle al Señor que se haga conforme a su voluntad. Pero cuando el Señor le pone algo ya en su corazón, el cual usted está creyendo, está confiando lo que va a suceder, lo que va a pasar, las cosas van a suceder porque usted está creyendo, pero usted no está dudando. Porque imagínese usted, si usted
sea como sea, usted mire quizá a un familiar, a un hijo que no anda bien, que está mal, que usted sabe que solo vive de apariencia, porque mis hermanos, ¿cuántos vivimos de apariencia? Mostrando a veces lo que verdaderamente no vivimos. Pero usted, ¿verdad? Quizá a usted Dios le ha dado ese discernimiento, ese entendimiento, y usted sí discierne, usted sabe que aquello no anda bien, que aquello está mal. Entonces usted empieza a orar lo contrario de lo que usted está viendo, y cuando usted ora lo contrario, mi hermano, usted mira la gloria de Dios, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y por eso hoy el Señor me puso que diera este tema, porque cuánto pueblo de Dios está falto de fe. Mis hermanos, ahorita, más en estos tiempos, el Señor quiere que reforcemos nuestra fe, que usted viva por la fe, porque dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mi trabajo es, mis hermanos, que nosotros lleguemos, mis hermanos, a ser personas delante de Dios, mis hermanos, rectas, correctas. No importa que quizá usted hay cosas que usted tiene que sacrificar, porque a veces hay que hacer sacrificios delante de Dios para que, mis hermanos, llegamos a ser, como yo le vuelvo a repetir, ese varón perfecto que el Señor quiere. Porque entonces el Señor, mis hermanos, su palabra se cumplirá en cada uno de nosotros. Vamos a vivir por la fe. Este es el tiempo donde el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que mostrarle a los demás que nosotros, por la fe, nosotros vamos a vivir. Nosotros creemos en el poder de la palabra, porque ese es el creer, mis hermanos, esa es la fe. Creer en lo que Dios me ha dicho, creer en lo que Dios dice que va a suceder, que va a pasar. Mire cuánta gente está atormentada pensando que quizá va a morir. Mis hermanos, qué bueno si nos vamos a morir, pero que nos vayamos llegando a esa estatura. Y si no, mi hermano, solo porque yo no quiero pasar situaciones, no quiero pasar tribulaciones, porque hay gente que así piensa. No, mis hermanos, nosotros vamos a estar un día ante el trono de la gracia, vamos a estar ante el trono celestial y vamos a dar cuenta, dice el Señor, hasta de la vida ociosa que llevábamos. Por eso he venido predicando, he venido hablando. No pierda su tiempo. Si usted lo perdía antes, si éramos unos cristianos ahí todos tibios, que nada más cuando iba a la iglesia usted leía la palabra, que nada más cuando usted iba a la iglesia usted levantaba sus manos alabando al Señor, y a veces muchos, mis hermanos, ni yendo a la iglesia no le ponen atención a la palabra. Mis hermanos, cualquier cosa les distrae, no alaban al Señor, buscan cualquier pretexto para no estar en la casa de Dios. No le pueden dedicar al Señor un tiempo. Y esa es la gente que dice el Señor que no va a entrar en el reposo, porque el reposo es tener paz en este momento, que no importa lo que estemos viendo. No porque, mis hermanos, no nos importa lo que los demás están pasando. Cuando yo le digo no importa, es que, mis hermanos, esté cayéndose ya lo que se esté cayendo, se esté derrumbando lo que se esté derrumbando. Nosotros nos tenemos que mantener firmes, creyendo, confiando de que el Rey de Gloria está con nosotros y que todas sus promesas se van a cumplir en su vida, en su casa, en sus hijos. Usted tiene que llegar a ver ese cumplimiento, de ver a sus hijos ante los pies del Señor. Porque, mis hermanos, como yo lo he venido predicando también, ¿cuántos de nosotros nos conformamos porque el hijo va a la iglesia? A veces van, mis hermanos, o el esposo o la esposa, solo por complacer, solo porque me conviene. Pero, mis hermanos, verdaderamente hay un meter. Mis hermanos, verdaderamente hay un crecimiento espiritual. A veces no hay crecimiento espiritual. Mire cuántos vienen a la iglesia y, mis hermanos, después viendo en las redes
cosas que no tienen que ver. Y los padres ni en cuenta. ¿Por qué le lleva todavía a ver esas cosas que no tienen que ver? Porque no ha habido un cambio en sus vidas. El Espíritu Santo no está derramándose en la vida de aquella persona. Tenemos que alcanzar ese derramar, porque dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos, dice, habrá un derramar del Santo Espíritu de Dios. Y este es el tiempo. Oiga bien, esto es profético. Este es el tiempo que el Espíritu Santo se está derramando. Y el que lo deje entrar a su vida, lo deje entrar a su casa. Todas esas, mis hermanos, malas costumbres, todas esas, mis hermanos, cadenas que venimos jalando de nuestros ancestros, mis hermanos, todo aquello que no nos deja acercarnos a Dios se va a romper, porque este es el tiempo donde dice el Señor que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, y este es el momento. Porque, mis hermanos, ya en los tiempos de tribulación, de angustia, de dolor, todo lo que, mis hermanos, para la tierra se avecina, porque muchos no lo quieren recibir, no lo quieren recibir. Por eso muchos predican, mis hermanos, a veces donde hay confrontación no les gusta. De chisme sí les gusta, pero de confrontación a nuestra vida, o sea, que le interesa lo que los demás anden haciendo. El que ya conoce de la palabra y no la quiere vivir, que siga su vida y que siga haciendo lo que siempre ha hecho. El Señor lo dice también en su palabra, que el que está para perder se va a perder. O sea, hay gente, mis hermanos, que el Señor ha hablado de una y otra manera y no quieren aprender, no quieren poner por obra la palabra, no quieren ser hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, aunque esté el tiempo en este momento del derramar del Santo Espíritu de Dios, mis hermanos, no van a ver, mis hermanos, esa bendición. Y por eso le digo, es el momento, es el tiempo. A mí me da tristeza, mis hermanos, ver a la gente que con nada está conforme, que todo le molesta, culpando al gobierno, culpando a no sé quién. Mis hermanos, los mismos que hemos hecho que todo esto llegue, que todo esto esté pasando, somos nosotros. Y perdone que antes de que leamos la palabra, yo le estoy llevando a esta conciencia. ¿Sabe por qué? Porque para mí es fácil leerle los versículos y llevarlo de uno a otro y a otro. Y usted qué contento, ¿verdad? No, tengo que hacerle conciencia de lo que está pasando. Yo espero que usted se haya enterado, mis hermanos, de lo que está sucediendo. Mire, aquí en Centroamérica hay un país ya centroamericano que, mis hermanos, ya decidió de que, mis hermanos, los homosexuales, mis hermanos, las lesbianas, ya haya, mis hermanos, matrimonios gay, dice. Qué tremendo. Y mire todos los comentarios que yo vi, porque quise ver los comentarios para ver cómo está, mis hermanos, la gente, en qué está pensando la gente. Mire cómo tiene el enemigo tomada la gente, mis hermanos, que están viendo las situaciones, están viendo todo lo que está sucediendo y quieren que Dios los guarde y los cuide, porque dicen conocer a Dios y mencionan el nombre de Dios. Pura blasfemia, mis hermanos, porque en su corazón están anhelando, mis hermanos, siempre, mis hermanos, andar en el libertinaje. Y vi los comentarios, mis hermanos, y ahí todos, miren, mis hermanos, apoyando, contentos. Uno solo hubo que dijo: ¿cómo se le ocurre al gobierno decidir que esto se lleve a cabo en este momento? O sea, que la persona si entiende, si dicen, y Dios va a guardar a esta persona de los juicios que vengan, mis hermanos, aún más, porque por eso muchos lugares están siendo más tratados, mis hermanos, por lo mismo, porque, mis hermanos,
permitimos que ciertas cosas pasen. Mis hermanos, puede pasar lo que pasa porque a veces Dios permite que las cosas lleguen porque eso es lo que la gente anhela y el Señor dice que Él, mis hermanos, da conforme al anhelo del corazón. Y la palabra es la palabra y la palabra se va a cumplir. Y esos son los anhelos del corazón de la gente. Mis hermanos, sabemos que eso es destrucción porque si yo conozco la palabra y donde dice que los adúlteros, que los fornicarios, que mis hermanos, que toda esa gente, mis hermanos, que está haciendo, mis hermanos, yugo con el mismo sexo, mis hermanos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si yo conozco la palabra, ¿por qué yo voy a estar de lado y voy a estar pensando, mis hermanos, de que pobrecita esa gente? No, tenemos que orar por esa gente para que sea desatado, porque en la palabra, mis hermanos, el Señor constituyó hombre y mujer y quiere, mis hermanos, que nos procreemos, que nosotros, mis hermanos, tiene que haber descendencia. Y si no, mis hermanos, estamos mal. Son cosas aberrantes que todo eso le ofende a Dios. Y todo esto, mis hermanos, por eso muchos lugares, dése usted cuenta, sea usted cristiano o no sea cristiano, analice. Y quizá por este análisis usted se acerque a Dios y usted le diga: Señor, sí, ahora entiendo, yo comprendo. ¿Por qué muchos lugares, por qué están, mis hermanos, está habiendo esa limpieza? Y mire, mi país no es una excepción, mis hermanos. Están subiendo los enfermos, pero mire, rápidamente. Pueblo de Dios, tenemos que ponernos en oración. Pero no pida que esto que el Señor ha mandado se vaya, sino que esto ayude a que la gente busque a Dios, agradezca a Dios, que aunque lo que tengan en su casa tal vez es poco, tal vez de repente usted no tiene trabajo, pero usted tiene que decirle al Señor: mis hermanos, tiene que haber en nosotros algo bueno. Señor, te doy gracias porque estoy sano. Señor, gracias te doy porque estoy vivo. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú vas a mandar la bendición. Tus vientos van a soplar. Mis hermanos, ese es el verdadero cristiano. Pero si usted anda peleando, usted anda hablando lo que no tiene que hablar, como le digo, culpando. Como mis hermanos, cuánta gente culpa que el hijo se extravió porque agarró no sé qué amigo. ¿Por qué su hijo atrajo esa clase de amigos? Ay, que el esposo le fue infiel o que la esposa le fue infiel. ¿A qué clase de gente metía usted a su casa? ¿Con qué clase de gente usted se juntaba? ¿Con qué clase de gente usted hizo yugo? Porque dependiendo como yo, con quien yo ande, ese espíritu es el que va a entrar a mi casa. Y mucha gente se molesta, se enoja cuando uno no está de acuerdo, mis hermanos. Mire cuánta gente en un desorden. Y mis hermanos, y hasta predicando, hablando lo que no viven. Mis hermanos, a veces sin estar, mis hermanos a veces están casados y ya tienen otra pareja. No importa que la pareja haya hecho lo que haya hecho, mis hermanos. Pero la persona está casada y tiene que, mis hermanos, arreglar primero su vida. No solo, mis hermanos, hacer lo que uno quiere. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Por eso lo estoy llevando yo a esta reflexión antes de leer la palabra. Porque dice que el justo por su fe vivirá. O sea, mis hermanos, yo tengo que estar delante de Dios bien, para que esa palabra se cumpla. Justo, mis hermanos, es el que reconoce sus errores. Ese es ser uno justo delante de Dios. Mis hermanos, reconocer: Señor, te he fallado, he pecado. Señor, lo que tú me has dado, lo he malgastado. Señor, mire cuántos pecando con el mismo cuerpo. Dice que la paga del pecado, mis hermanos, es la muerte. Pero, mis hermanos, muchos cuando han pecado con su propio cuerpo, mis hermanos, con el mismo cuerpo se paga. Yo no se lo estoy aquí a usted amenazándole ni diciéndole cosas que no son. Están en la palabra. Así dijo el Señor. Por eso el Señor dejó sus leyes, dejó sus preceptos.
dejó sus mandamientos. Todo Él lo dejó. El que los quiera tomar, los va a tomar. El que los quiera hacer, los va a hacer. Y el que quiera vivir conforme a la palabra, lo va a hacer. Y si no, pues le van a venir sus consecuencias. Entonces, por eso, mis hermanos, ¿por qué le vamos a venir a echar la culpa a Dios y dijera, si Dios existe? Hay gente que así dice, si Dios existe, no estuviera pasando todo lo que está pasando. No, si somos nosotros los que hemos hecho, ya el Señor está cansado. Él nos dio una tierra, Él nos permitió, mis hermanos, estar en esta tierra para mis hermanos, pero para vivir una vida, no, mis hermanos, desastrosa, porque nosotros mismos somos los que hacemos que todas estas situaciones vengan a nuestra vida. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios, la leemos Hebreos 3:7 al 19, dice la palabra de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Si ustedes oyen hoy su voz, dice, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. En aquel día, dice, de prueba, en el desierto, ahí sus antepasados, dice, tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber, dice, visto mis obras 40 años, y por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarriaría su corazón y no ha conocido y no han, dice, reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice que este juramento jamás entraran en mi reposo. Cuídense, dice, hermanos, de que ninguno de ustedes tengan un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios, del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno, dice, de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir. Si usted oye hoy su voz, no endurezca el corazón como sucedió en la rebelión. Por eso quise yo llevarlo a todo lo que yo venía hablándole. Nosotros, mis hermanos, los cristianos, tenemos que mantenernos firmes, no involucrarnos, mis hermanos, en lo que muchos ahorita, a saber qué va a suceder, a saber qué va a pasar. ¿Cómo que a saber qué va a suceder y qué va a pasar? El Hijo de Dios tiene que saber, el siervo de Dios tiene que saber qué es lo que va a pasar. El tiempo del cumplimiento de la palabra ya llegó. Mire, yo cuando alguien me mandó esa noticia, porque cabal me la mandó cuando la acababan de subir, y créame que ya fue como a las 12 y algo de la noche, y yo sentí, porque a veces, ¿verdad? Cuando yo ya estoy descansando, a veces a esas horas pues ya no contesto el teléfono, pero yo sé que esta persona que me lo mandó sintió la necesidad y dijo, pastora, lo tiene que saber. Porque, mis hermanos, nosotros nos ponemos a la brecha. Yo no juzgo ese país, no, que me duele y me da tristeza por las situaciones que se vienen, mis hermanos. Y en ese momento, mis hermanos, me entró una tristeza en mi corazón y le dije, Señor, ¿cómo somos de ingratos? Hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, hermano, entendamos. Si a usted ahí donde está no ha oído nada, que a usted le suceda nada, usted es el que debería estar más agradecido con Dios y orar por aquellos que se quejan, por aquellos que se quejan porque no conocen al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Si hoy es el tiempo donde las promesas, el cumplimiento de la palabra, de guardarnos, de cuidarnos, todo aquello que usted ha escuchado de la palabra, es para que en este momento usted diga, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Mis hermanos, es el momento, es el tiempo de reflexión.
Usted no tiene que confiar en el trabajo de su hijo, en el trabajo de su esposo, en el trabajo de su esposa. Sométase a Dios y usted va a ver si el Señor no va a mandar esa bendición, porque Dios quiere enseñarle que es Él el proveedor. No porque usted tenga tanto conocimiento, que usted sea tan pilas, tan listo, tan trabajador, tan esto, tan el otro, porque yo sí, yo acá. No, si eso es parte de que si usted es una persona, como dicen aquí en mi país, pilas. Ese es algo especial que Dios le ha dado. Siéntase bendecido y ayude a otros para que también les pase a usted la misma energía. Algunos se lo recibirán y algunos no. ¿Por qué? Porque muchos, mis hermanos, si quieren ser productivos, pero hay gente, mis hermanos, que nada hace. Por eso ahorita en este tiempo, tal vez usted no está trabajando, pero usted tiene que mantenerse en alabanza, en adoración al Rey de Gloria, que desde en su casa se sienta la victoria. Pero mire, oímos más en las vecindades el gran musicón, según la gente, mis hermanos, de unas, mis hermanos, cosas aberrantes, y ahí está la gente, y esos son más atrevidos que el Hijo de Dios. A veces, hoy, mis hermanos, muchos quizás solo metidos en la televisión y quieren la protección de Dios y quieren la bendición de Dios. Pero yo le creo a Dios. Eso no es creer. El creer es con activación. Hay que activar, mis hermanos, a hacer lo que dice la palabra. Serle fiel a Dios. Dice el Señor, en lo poco, en lo poquito, pero usted tiene que seguir haciendo lo que usted siempre ha hecho delante de Dios, cumplir sus normas, sus leyes, sus estatutos. No que a veces no le doy esto a Dios porque ahorita como está la situación, peor le va a ir. Se lo digo así, porque es bíblico. Porque dice el Señor no anda viendo cantidades, mis hermanos. El Señor está viendo cumplimiento, obediencia. ¿Y cuántos por la fe voy a vivir? No, aquí por eso dice el Señor, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno, dice, de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios. Un corazón que dice incrédulo es un corazón pecaminoso, porque el mismo pecado no me deja creer. Por eso, cuando usted no crea, cuando usted, es que a mí me cuesta creer, dice hay gente, es que yo donde miro la situación y hay que mirar la realidad. No, ¿sabe por qué usted no tiene convicción de lo que no existe, de lo que no hay? Porque hay pecado. Por eso aquí la palabra de Dios es clara y nos está diciendo, cuidemos ese corazón pecaminoso. Y sigue diciendo la palabra que los que hagan, dice, porque esto los aparta del Dios vivo. O sea, esto me aparta a mí de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Dios no está donde hay incrédulos. Él se aparta. De lejos nos mira, porque sí nos está viendo. Pero cuando yo me acerco a Él y yo le digo, Señor, perdóname, porque no creo. Perdóname, Señor, porque cuánta palabra he oído, Señor. Cuánta palabra has mandado a mi vida y no la puse por obra, Señor. No obedecí a tus mandamientos. No obedecí a lo que me mandaste a hacer. Y sé que estoy pasando las consecuencias, Señor, pero aquí estoy. ¿Usted cree que Dios, mis hermanos, Él no va a derramar y extender la misericordia si Él es un Padre de amor? Miren nosotros los padres, aunque un hijo quizá le acaba de hacer algo a un papá, al rato le informan que su hijo está pasando alguna situación que sea molesto, pero ahí va y lo ayuda. Nosotros siendo malos, dice el Señor,
que si nuestros hijos nos piden un pan, nosotros les vamos a dar una serpiente. No. Imagínense nuestro Dios cómo puede ser. Y eso es lo único que Él pide. ¿Para qué? ¿Por qué Él eso es lo que Él pide? Que su pueblo se humille, que reconozcamos que hemos perdido el tiempo, que no hemos hecho el trabajo que Dios nos mandó a hacer. No hemos orado, no hemos clamado como debe de ser. Porque muchos dicen: ay, ¿usted por qué no me conoce? Mentira. Yo soy un hombre, una mujer de oración. Pero ¿qué clase de oraciones le ha hecho a Dios? Porque nosotros a veces podemos levantarnos hasta la 1 de la mañana y acostarnos, o ya no acostarnos y a las 5 terminar. Pero ¿será la oración que a Dios le agrada? Por eso los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y mis hermanos, pero sobre todo ahí, mis hermanos, lo que dice es, al final les dice, ¿verdad? La enseñanza que Jesús les daba siempre era que se hiciera la voluntad de Dios. Y le decía también: no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, porque los males son las tentaciones de la vida. ¿Cuántos mis hermanos, las tentaciones los han alejado de Dios? Tentados a hacer esto, al otro, a mentir, a engañar, a andar haciendo cosas que no, mis hermanos. Imagínense, hay gente, mis hermanos, que debe, y nunca, mis hermanos, pero ni siquiera se volvió a Dios y ni siquiera oró por aquella persona, a decirle: Señor, yo le pido perdón a aquella persona que un día le quedé debiendo, aquella persona que un día, Señor, me extendió su mano y me dio algo, a los bancos. No, nos hacemos los locos, y esa maldición ahí está vigente. Por eso puede haber trabajo, pero mis hermanos, nunca logramos hacer nada, porque eso ahí está, mis hermanos. Tiene que haber una humillación, pedirle perdón uno a Dios, porque sabe que cuando uno da ese mal testimonio, ¿sabe a quién es al que contristamos? Es al Espíritu de Dios. Señor, un día levanté calumnias, un día me inventé, un día deshonré a aquella persona. Todo eso, mis hermanos, este es el tiempo de la reflexión, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de derramar. El Espíritu de Dios ahí está dispuesto a derramarse, porque sabe que si el Espíritu Santo no se derrama, no se rompen las cadenas, no se rompen los yugos, porque dice que solo Cristo rompe las cadenas de iniquidad, de maldad. Nosotros no sabemos cuánto pudieron hacer nuestros ancestros. Usted no sabe qué cosas hicieron en oculto que usted mismo ni un día no se dio cuenta. Por eso hasta David decía, en oculto, dice, yo fui formado. O sea, mis hermanos, hasta él reconocía, él le decía al Señor, también perdóname. Le decía: Señor, perdóname por lo que estoy consciente y lo que estoy inconsciente. ¿Cuántos, muchos inconscientemente, por andar, mis hermanos, en gran pecado, hemos hecho tanto daño y nos da igual? Pero sobre todo, mis hermanos, ¿cómo hemos contristado al Señor? ¿Cómo hemos contristado al Espíritu Santo? Que Él siempre, mis hermanos, ahí, aun cuando hemos pecado, el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Pero a la hora de las situaciones queremos al bombero, ¿verdad? Porque al Señor a veces lo queremos usar como un bombero, solo para que venga a apagar el fuego y ya después otra vez a lo mismo. Por eso el Señor ahorita, mis hermanos, nos llevó a un desierto. Ahorita su pueblo está en el desierto. El que venza, dice el Señor, recibirá la corona. Mis hermanos, por eso el Señor aquí nos muestra y dice: no se rebelen como se rebelaron los antepasados. Cuando habla de los antepasados, no solo está hablando de, mis hermanos, de lo que nosotros leemos en la Biblia, está hablando de nuestra familia. ¿Cuántos venimos de gente que se rebeló? Gente que Dios le dio dones. Gente, mis hermanos,
que Dios les dio unción, les dio bendición y no la supieron usar. Tenemos que pedir perdón por todo eso, desatarnos, liberarnos, pedirle perdón a Dios como que nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Por eso aquí dice el Señor, cuando escuches esto, no endurezcas, ¿qué dice? Tu corazón. Si ustedes oyen, dice, oí su voz, no endurezca el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? Nosotros leemos en la palabra que fueron 40 años, pero recuérdense que para el Señor, mis hermanos, nosotros no sabemos cuánto es un año para Él. Y hay gente que de generación en generación, mis hermanos, queda la maldición para siempre. Mire todas esas situaciones que nos entristecen, a veces van de generación en generación, se va cumpliendo. Y ahí estamos, mis hermanos, sufriendo por no entender, no discernir y no conocer a Dios. Dios quiere cortar todo eso. Dios quiere que uno solo se ponga, dice el Señor, a la brecha, o se ponga al frente a creer, a confiar, a limpiarse. Y ese uno, cuando eleve su oración, derribando, botando, quitando y luego plantando, el Señor va a recibir esa oración. Y luego ese uno levanta a muchos y esos muchos levantan a otros. Así debería de ser. No que a veces, mis hermanos, hay gente que dice, mis hermanos, que ministran, que hacen esto, y mis hermanos, y a veces, pero ni siquiera le han pedido perdón a Dios. Por eso dijo Pablo que hay que tener cuidado, tanto como los que les gusta andar imponiendo manos, como a los que les gusta que les pongan las manos encima. Mis hermanos, eso es desagradable delante de Dios, porque uno no sabe a veces cómo están las personas, y a veces en vez de pasarle bendición le pueden pasar más maldición. Porque ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque recuérdense que todo es espiritual, pero a veces solo son puras costumbres. Tenemos que tener cuidado. Y también, mis hermanos, el que anda poniendo manos, tal vez ese día pasó algo en su vida, se molestó, se enojó, cosas así, y luego pone manos en otra persona. Mis hermanos, después hay gente que dicen, pero si tan usado que era, pero si yo miraba que cómo le servía a Dios, y ahora sus cambios. Por eso, mis hermanos, dice, el sabio ve el mal y se aparta. Mis hermanos, el siervo de Dios tiene que tener entendimiento y discernimiento. No tiene que hacer las cosas solo porque otros las hacen, no porque a aquel le funcionó, yo también lo voy a hacer. Nosotros aquí en la iglesia, mis hermanos, no acostumbramos eso. Solamente que Dios a mí me diga, ve y hazlo. Pero, mis hermanos, pero no es que a medio mundo. Mis hermanos, uno tiene que oír la voz de Dios. Uno no puede hacer nada sin que Dios no se lo diga, solo para que digan, qué mujer tan ungida, qué mujer tan usada, qué poder el que se mueve, le fue a pegar un gran grito y por eso Dios está obrando. Mis hermanos, si nosotros por la palabra, dijo el Señor, ustedes van a ser limpios. Así dice en Juan 15, lea Juan 15, ahí en Juan 15, ahí lo dice. Así les dijo a sus discípulos, ustedes por mis palabras ya fueron limpios. ¿Y qué es lo que está en la palabra de Dios? Las palabras de Dios son sus palabras, son su ADN. El ADN de Dios nos va a hacer cambiar, mis hermanos, nuestra genética. Ya no vamos a tener una genética impura. Por eso la palabra de Dios tenemos que oírla siempre. Si usted ahorita que está en casa no oye mucha palabra, agarre la Biblia y lea la voz alta. Escuche palabra para que su espíritu la reciba. Y ese espíritu, quizá, mis hermanos, que ha estado, que no se doblega delante de Dios, se doblegue. Porque, mis hermanos, cuando uno siente, mis hermanos, uno cambia, uno es diferente cuando uno oye palabra de Dios. Y eso es lo que aquí en nuestra congregación es lo que más le insistimos a la gente, que escuche palabra de Dios.
Pero ni a los servidores el día que les toca servir, a la hora de la prédica, todos tienen que estar atentos a oír la palabra. Es que dentro de 15 días le toca a fulano y entonces a ese día sí escucha palabra. ¿Cómo va a ser eso, mis hermanos? Si apenas vamos a la iglesia, imagínense, por cualquier cosa a veces faltamos. Y uno de pastor, a mí que me interesa, a mí que me importa, yo aquí doy la palabra, que la quiera agarrar, que la agarre. No. Cuando Dios manda ovejas a una iglesia, para eso es, para cuidarlas. La oveja, uno tiene que ver que la oveja se esté nutriendo, que no esté toda raquítica. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Aparte es que si alguien, aunque se le dé seguimiento, no lo quiere tomar, ya es cuestión de él, pero uno tiene que cumplir con su trabajo. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra nos está hablando y nos está diciendo. En el 18 dice, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Cuando él habla de reposo, está hablando, mis hermanos, de que muchos no tienen paz. Si tienen, ¿qué se les va a acabar? Si no tienen, ¿qué le van a hacer? El que está confiado en Dios, tampoco le voy a decir que usted ahorita ande, porque el sabio cuida lo que Dios le da. Ahorita hasta la que no le gustaba cocinar, ahorita aprenda a cocinar, ahí está el internet. Si no sabe cocinar, que Dios vea de que usted tiene el deseo, porque cuánta gente, mis hermanos, aquí en mi país es muy dado a eso, que la gente solo comprando comida en la calle a la mera hora del almuerzo, a veces hasta el desayuno, temprano andan viendo ahí. Mis hermanos, nunca cocinan algo en su casa. ¿Qué dinero les va a alcanzar? Por eso usted mira, hay gente, mis hermanos, que llega a prosperar, pero es porque cuidan lo que Dios les da. Yo no le digo a usted que usted un día usted vaya a un restaurante. Yo no estoy fuera de eso. Pero eso es cuando usted ya está bien. Pero hay gente que ni siquiera está bien y ni aún así, mis hermanos, quiere hacer nada en su casa. Dios mira la diligencia de su pueblo en todo. ¿Sabe? Esto es una cosa tan pequeña y ya no se imagina usted en más cosas que el Señor nos ve, que a veces no queremos hacer. ¿Sabe que hay gente, mis hermanos, que no le gusta ni limpiar su casa? ¿Sabía usted que, mis hermanos, el alboroto, así estamos alborotados nosotros espiritualmente también? Solo analice un día, analice, párese en su casa y mire si hay alboroto. Si la casa está sucia, es porque no miramos. Hay gente que dice que está limpia y no está limpia. Todo eso trae pobreza. Aunque haya trabajo, aunque usted sea un gran profesional, pero si no hay un orden, mis hermanos, es porque así está nuestra vida. Por eso dice que todas las cosas que el Señor nos manifiesta son como un espejo, dice, para nosotros. Y terminamos aquí leyendo esta otra parte de la palabra en Hebreos 4. Vamos a leer del 1 al 13, se lo voy a leer. Dice: cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en el reposo sigue vigente, alguno de ustedes perezca, quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a la que habían prestado, dice, atención a ese mensaje. En tal reposo, dice, entramos los que somos creyentes conforme lo ha dicho Dios. Así que en mi enojo, dice, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuando nosotros, como le decía, no obedecemos cuando Dios lo dice, no cuando yo quiero. Por eso es el tiempo, vuelvo a repetir, de la gracia. Aunque después queramos hacerlo, ya no vamos a entrar en ese reposo. Por esa gente afanada,
¿Sabe ese afán que cargan, esos miedos, esas angustias, que esto, que el otro, que aquí, que qué irá a pasar, que esto? Mis hermanos, es porque no han oído palabra de Dios y ni tampoco le han obedecido a Dios. Analícese por qué se siente así. Póngase a cuentas con Dios. Es cierto que su trabajo, dice, quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así, del séptimo día, en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, y en aquel pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, dice, todavía falta que algunos entren en el reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia, y por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. Oiga bien, hoy, en este tiempo, cuando muchos después declaró por medio de David lo que ya han manifestado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por siguiente dice, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de la suya. Esforcémonos pues por entrar en el reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso yo quiero que esta mañana usted haga un análisis. ¿Cuánta gente a veces, mis hermanos, hasta el día que decidió dedicarle a Dios, muchos, mis hermanos, ese día, siempre, mis hermanos, haciendo trabajos, y si les sobra tiempo, entonces se lo dan a Dios. Ay, dicen que sea un poquito, aunque sea algo, alcancé. El día que Dios a nosotros nos manda un reposo, mis hermanos, ¿sabe por qué Dios nos pide ese día? Para que obedezcamos. Porque si nosotros no obedecemos, mis hermanos, nunca vamos a estar en paz. Y por eso mucha gente, cuando no le dedica ese tiempo a Dios. Pero oiga bien, tiempo dedicárselo a Dios es que usted no lo haga a medias, no, que bien, mis hermanos, que usted llegue temprano a la iglesia, usted adore al Señor, usted prepare su terreno para que cuando llegue la palabra, usted reciba la palabra, usted esté tranquilo. Entonces la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso aquí dice que la palabra de Dios es como espada que va a penetrar, dice, hasta la médula. Mis hermanos, imagínense usted hasta dónde llega la palabra. Y por eso, mis hermanos, recuérdense que ahí es donde está, mis hermanos, la genética. Está, mis hermanos, las herencias. Por eso hay gente que no cambia. Porque no permite que la palabra de Dios le libere, le limpie. Después, mis hermanos, están los achaques. Perdón la expresión, las enfermedades. Después vienen, mis hermanos, todas esas situaciones. Pero es porque no hemos liberado, mis hermanos, cuerpo, alma y espíritu. En la palabra, por la palabra. Por eso usted tiene que oír mucha palabra, leer mucha palabra, ponerla por obra. Ahí va a entender a lo que Dios le agrada y lo que a Él le desagrada. Porque no podemos andar por la vida haciendo lo que queremos, mis hermanos, y después queremos que todo lo que nosotros mismos hemos arruinado por no obedecer, por no creer, que Dios lo arregle en un momento. El justo por la fe vivirá. Y recuérdese que un incrédulo, el que no cree, mis hermanos, dice el Señor, a sí mismo ya se condenó. O sea, si yo no creo,
lo malo que yo creo va a venir a mi vida. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy condenando, porque no creo en la palabra de Dios. Entonces, y recuérdese que este es un pecado. La incredulidad es pecado, y por esa incredulidad no vamos a entrar un día al reino de Dios, donde el Señor quiere que ahí habitemos y ahí vivamos, gozándonos de las cosas del reino. Bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Le pido al Padre amado, al Dios grande y temible, que esta palabra haya llegado directamente a su médula, a sus tuétanos. Que hoy esta palabra a usted lo haya estremecido. Y pueblo de Dios, estemos orando. Deje ya de estar criticando, deje de estar señalando. Deje ya de estar haciendo lo que Dios no lo mandó a hacer. Y le estoy hablando a los siervos de Dios, porque hay muchos siervos de Dios que se están dedicando a eso. Nada más a volverse famosos por lo que andan averiguando. Hablemos palabra de Dios, usemos el tiempo para hablar palabra de Dios. Es lo que la gente necesita. Y saben que hasta que aun cuando estamos aquí, por estos medios que estamos quizás solo el que está en controles y el que está predicando, mis hermanos, esto es espiritual. Nosotros, mis hermanos, hemos visto la poderosa mano de Dios cuando nosotros enviamos la palabra, y dice el Señor, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Nosotros sigamos predicando, declarando. No necesitamos audiencia. Esto va a llegar al espíritu. Así que yo sé que a su espíritu llegó esta palabra, llegó a las naciones y llegó a los países, porque la palabra de Dios es poder, y el Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, y el Espíritu Santo llegó a donde hemos clamado y hemos orado, que esta palabra la hayan escuchado. Así que no endurezcamos nuestro corazón. Dios quiere que estemos en reflexión y que nos volvamos a Él. Bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor por este día glorioso. Así que yo hoy en la noche, recuérdese que tiene una cita con el amado, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nos vamos a seguir instruyendo a través de su santa y bendita palabra. A las 8 de la noche tenemos esa cita con Dios. Dios me lo siga bendiciendo y que sea bendecido con toda clase de bendiciones, y que el Dios de paz lo ministre, que el Dios de paz lo gobierne. Y yo le pido al Espíritu Santo que usted haya sido tocado y redargüido a través de la palabra. Dios les bendiga.